De izquierda a derecha de ustedes tenemos a Luis Vicente León, director de Data Análisis, al profesor Denis Yan, a Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, a Marco Fava Neves, a quien damos la bienvenida ya físicamente entre nosotros después de haberlo visto en horas de la mañana a través de la pantalla, a Álvaro Burgos, presidente de Kelly's, y por supuesto a Pablo Baraybar, presidente de Cavidea y de Alimentos Polar. La primera pregunta va dirigida al profesor Yan, pero reiteramos que esta es una conversación espontánea con la iniciativa de todos ustedes. ¿Qué rol juega el sector privado chino en la producción agrícola y en el procesamiento industrial de los alimentos? El profesor Yang con su respuesta. Can you hear me clearly? Okay, right. So I would say the private sector is the most crucial producer in supplying the food in China today. So if you look at the beginning of the reforms, the entire food industry was controlled by the government. And agricultural production were produced, as I mentioned, by the communes at that time. All the procurement and sales and food processing were all done by state enterprises. But if you look at today, the entire agricultural production is handled by private companies, including individual farm households. And in the areas of food processing and food production, broadly speaking, more than 80% of the products was supplied by private sectors. So we basically can say all the great achievements made by China in providing the agricultural products and by offering the variety of high quality foods in China were completely contributed by the private sector. So that's the driving force behind the improvements in standard of living in food consumption today. Para Marco Fava Neves, ¿puede comentar sobre el programa Bolsa Familia? ¿Ha contribuido a alcanzar la seguridad alimentaria? Primeiro, graças pela invitação. É um prazer estar aqui em Caracas depois de 14 anos. A última vez em evento que alguns de vocês provavelmente estiveram, que é a Conferência Mundial de Agronegócios, que se fez em Hotel Hilton em 1994. Acá esteve Ray Goldberg, que criou o conceito de agribusiness. É um prazer estar aqui novamente. Toda a invitação e a logística que foi perfeita para que e a telecomunicação também. O Brasil passa por um momento muito importante, como nós vimos em lo vídeo pela manhã, e dos programas que, talvez uma das únicas intervenções que o governo faz em lo mecanismo de las cadenas produtivas em Brasil, é suporte ao consumidor, no final, através de ticket, que é programa mensal de renta que se dá para as famílias menos favorecidas. Isso deve ter algo como 30 ou 40 milhões de pessoas que se beneficiam desta renda, que é ticket que a pessoa recebe e que depois pode cambiar por alimentos, por produtos em los pontos de venda. Essa seria a única intervenção. Essa contribuição, nós consideramos que é muito importante
porque son personas que no tienen condiciones de comprar su propio alimento, mas la preocupación es que esto no es sostenible. Tenemos que caminar para un modelo donde esas personas consiguen se incluir en el mercado de trabajo a través de la educación y a través de otros programas gubernamentales para que aos poucos la Bolsa Familia, o apoio a las poblaciones de menor renda possa se ficar un poco menor y el apoyo ir más para la educación y otros sectores. Para Luis Vicente León, ¿pudiera explicar cómo focalizar los programas sociales en materia de alimentación? ¿Qué implicaciones tiene que personas de los sectores A, B, C reciban subsidios del gobierno? Sí, bueno, yo creo que incluso en la propuesta que presentó Lorenzo Mendoza, ya de alguna manera se está hablando de ese proceso. O sea, cuando hablamos de focalizar, el tema central es que tú no tienes recursos infinitos. O sea, el país tiene un problema y obviamente tienes que atender el problema, pero no tienes recursos infinitos para atender todos los problemas del país y por otro lado, de alguna manera echar con manguera recursos a todas las personas, los que lo necesitan y los que no lo necesitan. Tienes que focalizarte para poder eventualmente ser eficiente. ¿Cómo focalizarte? Número uno, hay que ubicar cuál es esa población. Es decir, la ubicación de los segmentos sensibles es un elemento central. Y en Venezuela estamos muy acostumbrados a una información, aunque tenemos mucha data, hay una información que es muy política. Y hablo de información política de todos los lados, no solamente de un lado en Venezuela. Tú chequeas la prensa y tú vas a conseguir voceros de diferentes lugares diciendo cosas a lo largo del tiempo que son son interesantes. Es decir, desde que la pobreza en Venezuela es del 90% de la gente, o vas a conseguir a alguien que también es exagerado, en un avión que le puede decir al profesor Yan que cuando él llegue al supermercado no va a conseguir absolutamente nada y estamos peor que en Cuba con la tarjeta de racionamiento. Y ninguna de esas cosas es verdad. Es decir, tú tienes problemas importantes, focalizados, tú tienes un montón de cosas que resolver, pero no es verdad que en Venezuela no hay absolutamente ningún tipo de producto. Ambas cosas complican la búsqueda de soluciones. Es decir, cuando exageras por un lado o exageras por el otro, complicas la búsqueda de soluciones concretas. O sea, tú tienes que buscar primero cuál es el problema y focalizarte en él. El primer elemento es, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de 80% de la población que requiere políticas públicas o estamos hablando de 15% de la población vulnerable que tenemos que trabajar? Pues porque si es 80%, el problema es realmente mucho más complejo y más difícil de resolver. Pero si el tema es 15%, lo podemos ubicar, sabemos dónde están, quiénes son, dónde viven, entonces hay una posibilidad de desarrollar estrategias directas para atenderlo. Sin además, digamos, evitar la posibilidad de desarrollos comerciales que definitivamente serían imposibles de desarrollar si el 80% de la población tuviera un problema de esa característica. Sí, porque entonces ahí sí es verdad que no hubiera posibilidad de desarrollar ningún tipo de negocio. Una vez que tú ubicas ese problema, obviamente tienes que buscar cuál es la estrategia combinada entre el Estado y el sector privado para atender esa sociedad. Yo le quitaría de la mano de inmediato una propuesta donde el sector privado está, por ejemplo, dispuesto a desarrollar una producción de bienes para atender a esa sociedad vulnerable, básicamente con costos, digamos, los costos naturales, es decir, el costo de la producción más los costos de la inversión requerida para garantizar ese proceso. ¿Por qué? Bueno, porque no vas a conseguir nada mejor que ese proceso que sea razonable. Por supuesto, eso tú no lo podrías ofrecer para el 100% de la población porque sería imposible de ejecutar, pero sí lo puedes ofrecer para una parte concreta de esa población, que en este caso es el 15%. Por otro lado, el Estado tiene que estar dispuesto, sin duda, a establecer políticas que tienen que definitivamente hablar de subsidios directos a esa población. O sea, si ahí hay una población que tiene un problema alimentario fundamental, el Estado tiene también que estar dispuesto a, digamos, dedicar recursos, en este caso, transferencias directas o subsidios directos para la atención del problema alimentario de esos grupos vulnerables. Es decir, tiene que estar completamente focalizado ahí. Pero ¿cómo lo va a hacer? Y ahí viene el tema de la combinación con el sector privado. O sea, si tú chequeas quién llega hoy,
con problemas, con déficits, como tú quieras, pero la gente come porque si no estaría muerta. ¿Cómo llega la alimentación a esos grupos vulnerables? ¿Quién la lleva ahí? La lleva el sector privado de la economía. Es decir, fundamentalmente o mayoritariamente, tú puedes tener ejercicios interesantísimos, como el caso de Mercal, que tienen altos niveles de penetración y que han ayudado de alguna manera esos procesos. Pero históricamente y fundamentalmente, el sector privado de la economía ha llegado con sus canales de distribución a esos sectores. Bueno, yo creo que es evidente el match que tú tienes que hacer entre ese sector público que quiere apoyar, un sector privado que está dispuesto a ayudar y la capacidad que tiene tanto el Estado de subsidiar como el sector privado de distribuir para poder llegar con esas mercancías y esos productos a la población más pobre. Eso es absolutamente indispensable hacerlo en combinación entre el sector privado y el sector público. Si tú esto, número uno, lo politizas, número dos, lo dejas en una sola parte como responsabilidad o como acción, las posibilidades de éxito son nulas. Pero si tú entiendes que esto es un problema nacional, que esto es un problema realmente grave, crítico, si tú te ubicas en el plano de que el 15% de los niños, haciendo una proyección lineal, es decir, o el 15% de los niños tienen un problema grave de alimentación, entonces estaríamos mucho más dispuestos de inmediato, uno y otro sector, a unirnos de inmediato para atender la necesidad de esa población venezolana. Creo que por ahí van los tiros. Para Marcos Fava Neves, se habló de los canales de comercialización. ¿Cómo hacer para garantizar que la distribución de los beneficios en la cadena propuesta sea equitativa en función de los esfuerzos y riesgos, el caso de pequeños productores, medianos y grandes? Gracias pela questão. Eu penso que este é um problema do agronegócio em todo o mundo, que é muito típico em Brasil, e eu posso darlo como algumas cadeias produtivas chegaram a melhor resultado que outras. Quando os agricultores compram os produtos de poucas empresas e vendem seus produtos para também poucas empresas, são muitos produtores. O exemplo que eu posso falar é o setor de caña em Brasil, onde a única solução que existe para os agricultores é através da associação, do trabalho conjunto, de los pools, los grupos que se formam de produtores, que com isto podem compartilhar seus equipamentos, podem compartilhar suas inversões e ter mais resultado ao final. Com isso, há força para que se faça um contrato, que seja um contrato que compartilhe os riscos e os resultados com o setor de indústria. Em Brasil, isto, em la caña de açúcar, é perfeito. É um sistema que se chama Consecaña, é um conselho de caña que é totalmente privado, organizado pela cadeia produtiva, e que o preço da caña é uma equação muito complicada que tem o preço do etanol, do açúcar, do bagaço, de uma série de outros produtos. Mecanicamente se chega ao preço da caña. E vamos para outro caso em Brasil, que é o caso da naranja, onde os produtores não têm capacidade de trabalhar de maneira conjunta, e aí se tem que os preços da naranja para a indústria são coordenados pela indústria. Então, são dois exemplos em Brasil. A única solução e a resposta é que temos que nos associar, os produtores, principalmente para ter as estratégias de venda conjuntas. Isto inclusive, é bueno para a indústria, porque reduz os custos de transação de compra de los produtos e compartilhar as inversões para que possam ficar cada vez mais eficientes. Para el señor Yang, otra pregunta. ¿Pudiera comentar sobre las causas de las hambrunas chinas durante la década de los 60 y los 70? So the famine occurred in China between 1959 to 1961. So there are two components of the famine. The first one is that the agricultural total output dropped by 15%
between 1958 to 59, total output dropped by another 16% in 1960, stayed in the low in 1961, then followed the path of a gradual recovery. In terms of excess death, by the existing estimates, there was a total of between 16.5 million to 30 million of total death. These are deaths out of starvation. Our current understanding of the event is that it is due to a failure in central planning. Because in 1958, China wanted to have a forced industrialization. But they made two mistakes. One is that they anticipated, with the formation of people's communes, that the productivity would increase dramatically. So this is the first mistake. But actually, the productivity dropped rather than increased. The second one is that the government, after several years of reasonable performance with central planning, they became too ambitious. And they wanted to speed up the development process. There was a slogan then saying that they want to catch up Britain in 15 years and catch up the US in 25. So they place on heavy emphasis on steel production. So in anticipating that the productivity will increase, they have moved a lot of resources out of agriculture. They engage in very heavy procurement so that they left very limited food in rural areas. So the two events occur, those are man-made errors. One is that resources were diverted away from agriculture to industrialization. Another one is that heavy procurement reduced the food availability in rural areas. And farmers, being too weak to work in the field due to malnutrition, actually contributed to the collapse in agricultural production. So in those 3 years, the weather condition in China was also very bad. So that is a third factor that contributed to the famine. So basically, I think a summary I can respond to the question was that I think there was a lot of misjudgment made by the central planners at that time. They misjudged the situation of production capacity. They misjudged that collectivization, the extreme form of central planning. They thought it would increase productivity, but actually it hurt productivity a lot. Right? So with this sequence of central planning mistakes, it ended in a major famine. That is the worst famine in recorded human history, with millions of deaths. So actually, this one point I want to mention is that there is a risk that a central planning economy cannot avoid. Because in a competitive or market situation, different producers may make their own judgment. Weather conditions are diverse across the country, so that it will never, almost never, have a production catastrophe like this. Because individual actions are not coordinated in a way. So that if some people doing this thing, other people's judgment is wrong, they will do others, which they deem is correct. But the risk of central planning is that it introduces a systemic mistake, a mistake collected by the whole country. If the central planning plans are wrong, and if the country can implement a wrong plan at the national scale, so that could cause catastrophe
and nationwide repercussions. I think this one was the painful experience that China learned with this central planning experience. Para el profesor Yang, ¿cuáles son las consecuencias de un control de precios en el que se fijan los precios por debajo del precio del mercado? So basically, I think in simple economic analysis, the outcome is clear. Because on the consumption side is that if you set the price below the market level, there will be excess demand and supply is not going to be sufficient. This would directly cause waiting in lines and the standard shortages situations in the market. So these are all the observations that people can make in the market. But the essence of the problem is that it reduces the total welfare of the society as a whole. So the consumer welfare will push down, and in many circumstances, the consumers will hurt as well. So if you are willing to let the price to rise to the market level, the producers of these goods are willing to make more effort in response to the right price signal. So they will supply better labor effort, make more investments to improve the quality of the equipment, engage in innovations, and adapt new technology to respond to the price. I think earlier panel discussed about what is the dynamics of price changes and investment. I think the first layer of the issue is that when the price is set down below the market level, if you let it to rise to the market level, the first layer of action is that probably more people or more business will enter into this production. So to supply to the market, this is just simple economic reasons. If the price is high, then the supply will be there. So there will be incentives for them to engage more production. Consumers will also benefit from this. Why? Because there will be higher quality of the goods and generally a larger variety of goods. Right? So here, the fact that rising prices will generally lead to both benefits to producers and consumers. So this is the first round of action, can be analyzed by just economic principles. The second round of question, as is related, is that some people might concern about inflation. See now, when price is high, is it going to be high forever, or how would it will hurt consumers? Right? I think as I explained earlier, is that in the first round, it's all based on voluntary action. That means that people accept this temporary rise in prices. But the subsequent development, I think, is more interesting. Is that when prices rise to its adequate level, more investments will come into this industry. Probably there will be more producers. So again, this by simple economics, it will actually expand the production frontier. So in economic jargons, is that it will push out the supply curve. What is the consequence of pushing out the supply curve? The price will drop in the second round. So basically, you enter into a nice circle about first round of improve in welfare and second round of inducing innovations and more investments, and will lead to the further development of this industry. I think these kind of dynamics were exactly what was shown in the China's case. So you see the food processing industry production as well as basic food supply. It's that after the initial round of price increases, many of those things occurred. Investments, better food quality. In the end, it's a welfare enhancing result for all people in the society. I think the only issue one needs to pay is to pay attention to some potential vulnerable groups in the society.
I think as the analysis have indicated, right, I think this is what the social proposal that Ms. Mendoza has proposed is that with these changes, as long as the right policies can take care of certain vulnerable groups of the society, I think the society as a whole will become much better off. Yo solamente quería comentar, se ha hablado muchísimo sobre el tema de controles de precios, ¿no? Y yo coincido completamente con el análisis de los controles de precios como un mecanismo terriblemente negativo, además súper bien explicado tanto por el profesor como por Ángela Layón. Pero en el tema de controles de precios, todavía a nivel mundial, tú pudieras tener algún debate. Es decir, hay gente que te va a debatir sobre, digamos, la oportunidad de que un Estado en algún momento pueda establecer alguna cartera de productos en los cuales controla los precios. Yo estoy en contra y creo que la evidencia empírica dice que eso es negativo. Pero ese debate existe, es decir, es un debate que está sobre la mesa. Lo que no está sobre la mesa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, es que tú congeles los precios de las mercancías en una economía inflacionaria. Es decir, todavía en el primer nivel de los controles de precios tú puedes discutir. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, hay un Estado que tiene un grupo pequeño de productos que considera sensible, que lo va a negociar en el tiempo. Esos son elementos que yo rechazo, pero que entiendo en la negociación política. Pero congelar los precios por un periodo, como vimos aquí esta mañana, algunos productos con 40 meses, 46 meses, 36 meses, en una economía en la cual tú tienes una inflación que para ese periodo debe ser entre 65 y 70% acumulada, es decir, sacando la proporción una sobre la otra, es decir, eso simplemente no tiene ninguna discusión. Es decir, no hay ninguna forma de ningún tipo que tú te puedas sentar en una mesa y argumentar que tú puedes congelar los precios en un país durante 40 meses al 70% de inflación. Es decir, ese elemento no cabe ninguna discusión ni teórica, ni empírica, ni práctica. Y los impactos de una estrategia como esa son terribles tanto para la empresa como para el consumidor, como en efecto se han visto algunos impactos en el mundo y hemos visto algunos impactos en Venezuela. I want to respond to the comments as Professor made in regard to the relationship between releasing price control, inflation, and related issues, because as you said, it's not mentioned in here. I think the general rule in the determination of inflation really stays in the total quantity of money supply of an economy. So if the government or the monetary authority increase in the money supply of the economy, there's a tendency for the rise in general price levels. However, if you make the money supply constant, but simply let the price of certain products, let them to rise to the market level, this phenomenon itself will not cause general inflation. Why? Because consider your total amount of disposable income is constant. If you spend more on food, means that you think that food is more valuable. You have to subsequently spend less on other goods. So some price of some goods might rise, and others actually might fall. So the releasing the price or reduce the restriction, to lose the restriction on price control itself is not going to cause inflation. This is, I think, exactly what something happened in China too, right? So the action of price reforms was not the root cause of inflation. China indeed experienced some inflation. The reason? Because in the same time, China tried to protect the state sector. So the total volume of its money supply increased along with reform. So they make loans to the more productive private economy. But in the same time, they also give a lot of loans to protect the interest or the simple survival of the state sector. So with the increases in money supply, inflation went up. So that happened in 3 cycles in China, in 1985, in 88, 89, and in 1993 and 94.
So with the pressure of inflation, by the early first half of the 1990s, the government made a decision. They cannot continue to support a inefficient or low productive, less productive state sector. So they cut off the money supply for that sector. What happened? China actually entered a period of deflation for 4 to 5 years in a row in the second half of the 1990s. So here, I just want to qualify, saying that the release price control itself is not inflationary. I think it depends on subsequent policy. Was introduced in China in 1985. So as I mentioned earlier, rural reforms proceeded first, started in 1978-79, and received remarkable success in the rural sector. So the government, by 1984 or 85, they have made some very broad plans to reform the economy, such as separating the role of government and enterprises, reduce the extent of central planning, also reform what they call irrational prices. Basically, it's price control to set prices below the market level. Right? So the dual-track pricing system was introduced in 1985, and it works in the following way. So this is not only in agriculture, primarily in the industrial enterprises, in the retail sector too, is that for all those state enterprises, you receive a production quota, and you have to sell that part, the quota, production quota, to the government at government set prices. So this is the first track. But after fulfilling this quota, you can sell all your remaining output directly to the market. So there's a free market emerging in the economy. So this is the way that Chinese did to introduce the free market. So the government still keep a control on the size of the first track versus the size of the second track. Okay. So this system was considered as an intermediate step of marketization and price reforms. It actually introduced some problems in China because once you have a controlled sector and the open sector, all sorts of problems emerge. The first one is that bribery became a very prevalent activity. So enterprises being imposed with a low price, they will knock on the doors of government officials and try to bribe them not to impose low price quota on them. The relatives of government officials would come up to the government agencies, try to receive and buy certain products with low prices, and then sell them to the free market with high price. So corruption becomes an issue in there. And also there is issue about unequal competition. If their high price and low price exist in the same market, some enterprises will be on a different footing than other enterprises. So there, when China introduced this system, the issue emerged, problem emerged. And actually the famous 1989 student movement, and then later led to the Tiananmen massacre, was related to the movement of the population against the corruption within government. So what Chinese government did was to move one step further. So in the early 1990s, when Mr. Deng Xiaoping invested southern areas of China and set a tone for the entire country to proceed with the reforms, the Chinese government dramatically reduced the size of the first track. So that is to reduce the extent of central planning and let the market to determine the entire the production and allocation decisions. So now if you look at the influence of the market, the size of the first track has been declining continuously, just like the charts that I have shown you during my presentation. So basically, if you now look at the size of the state sector, the total employment has already dropped below 25% of the entire economy. So the private sector has taken over.
And that one is associated with how the dual-track system worked. Para Álvaro Burgos, Lorenzo Mendoza y Pablo Baraybar, ¿cuáles son los próximos pasos para garantizar que estas propuestas puedan concretarse tanto en el sector privado como en el sector gubernamental? Yo creo que hay que seguir insistiendo. Yo creo que estas propuestas son propuestas que ya se le llevaron al ministro El Trudi. Pablo nos comentó y creo que hizo una referencia esta mañana en sus palabras en la instauración del acto, que había sido una buena conversación, que las propuestas habían sido presentadas, que le habían lucido interesantes al ministro. Así mismo declaró él ayer en un contexto muy general, pero unas declaraciones que todos escuchamos y que todos oímos y que están recogidas en la prensa nacional hoy. Y yo creo que la Cámara debe de llevar esta propuesta e insistir en distintas reuniones con los ministros pertinentes y competentes en la materia, pedir una reunión con el presidente de la República, cosa que se ha hecho también en otras oportunidades, para presentar esto de manera abierta, pública, sin ningún tipo de tabú ni reservas. Igualmente el vicepresidente de la República, creo que tenemos que ir a todos los actores que tienen la toma de decisiones en esto de forma muy abierta, dispuestos a escuchar también los planteamientos que ellos vayan a hacer sobre la materia, las reacciones que tengan sobre esto, y entrar en un debate sentados todos de manera consistente y de forma constante, porque creo que, como hemos visto a través de las presentaciones, estas propuestas son propuestas que tienen algunas cosas que son de solución inmediata, otras que son de solución en el mediano plazo y otras que son de solución en el largo plazo. Por consiguiente, no podemos pensar que una reunión va a solucionar esta situación que estamos confrontando. Hay un tema mundial que está presente, por consiguiente no podemos estar aislados de esa realidad, y yo creo que la mejor forma como podemos darle vida a lo que se ha discutido en el día de hoy aquí es a seguir insistiendo a través de la Cámara, a través de las empresas directamente, de que tenemos propuestas que son incluyentes, que atienden a las clases más necesitadas, que tienen planteamientos de fondo para solucionar problemas y que hay la mejor voluntad y el mejor deseo por parte de la empresa nacional representada aquí en Cavidea, internacional a través de las multinacionales, de alimentos para buscar soluciones estructurales a los problemas que estamos confrontando. Esta mañana definieron que era empresario y es alguien que es capaz de arriesgar. Creo que el grupo de afiliados que estamos en Cavidea, no solamente sabemos eso, sino no sabemos hacer otra cosa que no sea crear valor y producir. De las palabras que dijo en su exposición Lorenzo, habló de que somos un país pequeño con 27 millones de paisanos. Obviamente somos pequeños si nos comparamos con sendos países de nuestros dos flamantes expositores como China y Brasil. Pero todos bien sabemos que cuando nos embraguetamos somos muy grandes en creatividad y muy ricos en solidaridad, así que no nos queda otra cosa que embraguetarnos y seguir trabajando. Pablo. Me colocaron aquí una última pregunta, quizás a manera de expectativa o cierre, que quizás ya haya sido respondida por Lorenzo Mendoza, a quien va dirigida la pregunta. Cumplo con hacerla y usted dirá si ya está respondida. ¿Estaría usted dispuesto a reunirse con el presidente Chávez? Lo he dicho, por supuesto que sí, ¿sabes? El presidente Chávez es el presidente de todos los venezolanos, yo lo dije claramente, es el presidente y es el principal actor de la vida pública nacional. Lo he hecho en otras oportunidades, cada vez que el presidente Chávez me ha llamado para una reunión y he asistido a esas reuniones. Y he tenido conversaciones
conversaciones francas, abiertas, respetuosas con el presidente, y estoy deseoso, dispuesto y convencido de la necesidad, no de Lorenzo Mendoza, sino de lo que represento como institución, de lo que represento como grupo de trabajo conjuntamente con los colegas de Cavidea, de lo que ha sido la trayectoria de la industria de alimentos en Venezuela, de buscar soluciones, que ha participado a través de, como dije, de su historia en su evolución, en las cosas buenas, en los retos, en las adversidades. Entonces, yo creo que el presidente Chávez, sin duda alguna, cualquier persona que sea llamado por el presidente Chávez, creo yo que esté en esta audiencia, no va a tener el menor problema en asistir a esa reunión, en sentarse a discutir, en plantear sus planteamientos con mucho respeto, en escuchar al presidente en sus inquietudes, en de alguna manera plantear las cosas de la manera como creo que nos corresponde a nosotros plantearlas siempre, que es con la verdad por delante, sin ningún tipo, digamos, de política que esté sujeta a tener cosas bajo la manga o a reservas que podamos tener frente a los planteamientos que estamos haciendo, porque son todos planteamientos abiertos, son todos planteamientos que tienen la esencia de la verdad, con experiencias además exitosísimas de países que han visto una evolución exitosa con una marcadísima orientación social. Entonces, todo lo que sume, que pase por el presidente, es necesario atender, ¿sabes? Sin duda alguna, y yo soy el primero que muchos de ustedes me conocen, otros no me conocen tanto, pero siempre he sido uno, y en cierta manera lo digo porque a veces algunos, digamos, piensan de que eso no tiene sentido, pero yo estoy más que convencido de que el diálogo, la comunicación franca y abierta siempre es posible, y nuestra función principal como empresario es participar en cualquier convocatoria que busque solucionar los problemas. Tenemos que hacerlo, más en la coyuntura que tenemos, y sin duda alguna, pues, estoy dispuesto no solamente a atenderlo, sino a comer una arepita con él también. Burgos. Y yo lo acompaño con muchísimo gusto. De hecho, me siento sumamente orgulloso de hoy haber tenido entre los invitados al alcalde de una de las zonas donde nosotros llevamos adelante un proyecto, que era el alcalde de La Grita. Gracias por estar con nosotros, y porque pues lidero a un grupo que ha llevado adelante un verdadero proyecto endógeno, donde comunidades se han desarrollado y se han hermanado en busca de soluciones. Por eso digo, y estoy convencido de que somos altamente ricos en creatividad y en solidaridad, y podemos obtener soluciones, porque para eso estamos. Aprovecho la pregunta para decirlo los medios afuera. Ojalá nos llame el presidente lo más rápido posible para poder reunirnos a hacer estos planteamientos. Y ojalá que todos los medios de comunicación participen si él de alguna forma cree que eso es conveniente, para que escuchen ampliamente, abiertamente, como lo hemos visto en otro tipo de reuniones, como dije, cuando han venido empresarios brasileños o hemos visto empresarios argentinos planteando, digamos, soluciones para el tema del abastecimiento de alimentos, pues que también estén todos los medios oficiales ahí presentes y que la señal vaya a ser cubierta por el resto de los canales abiertos y digamos que tiene el país. Entonces, yo creo que de alguna manera cualquier formato que el presidente de la República crea conveniente para esta discusión, yo creo que es muy necesaria, y por supuesto que sería el primero en estar ahí. Y desde cualquier formato, la gran noticia, indudablemente, ¿no? En cualquier formato, en Claro. cualquiera, porque además, digamos, creo que nosotros no podemos poner nunca condiciones frente a una convocatoria del presidente para conversar. ¿Algún otro miembro del panel quiere agregar algo? Cerramos entonces esta dinámica, muy agradecido ante todos ustedes.